Diga, hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios, qué bueno, me da gusto. Abran por favor su Biblia en Hechos capítulo 4. Vamos a comenzar hoy el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles y los invito a que juntos oremos. Señor, bendícenos con tu palabra. Guíanos, Padre, con el poder de tu Santo Espíritu. Que no nos desviemos, que tu palabra sea nuestra guía, que tu palabra sea nuestra verdad. Haz tu obra en nosotros, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que escuchen este mensaje, que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas, que seamos un canal de gloria y de bendición a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a manera de resumen, en el capítulo 3 resalta un hecho muy importante que se presentó. Van Juan y Pedro al templo a orar y se encuentran allí con una persona que tiene muchos años, que la sientan allí a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedir limosna porque es alguien que nació cojo. Y llegan Pedro y Pablo y este hombre les pide dinero y les dicen: pues no tengo, pero lo que tengo te doy. Y es algo maravilloso, son de las porciones de la Escritura que nuestra mente no alcanza a dimensionar, no alcanza a comprender, cómo un hombre que tenía, no sé, sus tobillos, sus huesos incompletos o chuecos simplemente, pero no tenía la fuerza para sostenerse, y Pedro le dice: levántate y anda. Y en ese instante, esas piernas atrofiadas, esos tobillos desconyuntados, no sé cómo explicarlo, no nos da mucho detalle aquí la porción de la palabra que se estudió, pero se levantó y se sostuvo con sus piernas y comenzó a alabar a Dios. ¿Sí? Dice que empezó a brincar. ¿Sí? Imagínense lo que sentía ese hombre después de que en toda su vida no había caminado, y siente la firmeza de sus pies y comienza a saltar y a darle gloria a Dios. Un momento hermoso. Son esas cosas que se disfrutan mucho en la palabra. Y bueno, también nos dice que entró al templo. Por primera vez entró al templo, se quedaba en la entrada y ahora por su propio pie entra al templo, ¿no? Y todos los que lo vieron ahí como que dijeron: ¿qué pasó? Porque todos lo conocían, todos los que iban al templo durante años habían visto a ese hombre tullido allí pidiendo limosna, y de repente lo ven gritando y diciendo: el Señor me sanó, gloria a Dios. No sé qué tanto diría. Bueno, pues entra en el templo, ahora entra con su propio pie, y ya saben cómo es esto, ¿no? O sea, todos hicieron bolita. Así, ¿qué te pasó? Y entonces fue tanto lo que se sorprendieron, que era una multitud de miles. No sé cuántos exactamente eran, pero Pedro aprovecha esta ocasión para presentarles el Evangelio, para hablarles de Cristo, para hablarles de la resurrección. Y con su mensaje se salvaron 5,000 personas, sin contar a mujeres ni niños. Entonces eso era una multitud verdaderamente de, no sé si de 10,000, no lo dice el texto, pero era mucha gente, ¿sí? Había muchísimos.
Y también dentro de esa multitud hay personas que son hostiles al evangelio. Siempre va a haber personas así, que viendo el bien, que viendo la bendición, van a ser un estorbo para que esa bendición no fluya. ¿Sí? Son personas que no les cayó nada bien lo que estaban viendo. O sea, al contrario, se molestaron. Y justo eso es lo que vamos a ver en esta porción del capítulo 4. Y lo vamos a tomar en cuenta para saber cómo enfrentar las adversidades, la oposición de los que se oponen a Cristo, de los que se oponen al Evangelio. Yo creo que nos va a servir, ¿no? En estos tiempos también hay mucha oposición, hay mucha incredulidad, hay mucha molestia de algunos líderes religiosos por lo que ven que el Señor hace en medio de nuestras reuniones. Y bueno, pues vamos a tomarlo en cuenta. Ya oramos, confiamos que sea el Señor el que el día de hoy hable a nuestros corazones y nos bendiga. Entonces, vamos a leer esta porción para tener todo el contexto. Vamos a leer hasta el versículo 22, del 1 al 22. Déjenme refrescarme un poquito la boca. Gracias. Ok. Dice, estoy en la versión Nueva Traducción Viviente. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes. Ahí está la oposición. El capitán de la guardia del templo y algunos saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos. Qué espíritu tan contrario, ¿no? Sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje, ¿qué creen? Lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás. ¿Le suenan estos? Ahorita vamos a ver quiénes eran. Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y esto es muy importante, subráyenlo ahí en sus Biblias, lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, ya se las estaba volteando, ¿no? Primero lo estaban cuestionando a él y ahora él se las está poniendo así. Por cierto, les dice: el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a que se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ninguno otro hay salvación, les dice. Dios no ha dado ningún otro nombre debajo del cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras, pero estaban hablando con denuedo,
con firmeza, con valentía. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Pero dado que podían ver allí de pie entre ellos que había sido sanado, pues ellos mismos lo conocían, no hubo nada que el concilio pudiera decir. ¿Sí? Así que le ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaron unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Pero para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hacer con nadie en el nombre de Jesús. Así que llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso ustedes piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Acuérdense que ahí se convirtieron 5,000, pero ya se habían convertido otros 3,000 el día que fue derramado el Espíritu Santo. O sea, ya era un buen número de personas que creían en Jesús. Pues todos alababan a Dios. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. ¿Qué les parece? Lo que vemos aquí en el versículo 1 es que hay 3 grupos de oposición muy fuertes. Vamos a identificarlos. A ver, ¿quién me dice cuáles son esos grupos? Están en el versículo 1, ahí está la respuesta. ¿Qué grupos son los opositores? Unos son los sacerdotes, muy bien. Los saduceos eran otros. Y el capitán de la guardia y todos sus guardias, ¿no? Muy bien, estos son los 3 grupos. Bueno, pues eran grupos pesados. La verdad es que no era cualquier grupito ahí que se estuviera quejando. Los sacerdotes eran prominentes, tenían una influencia sobre el pueblo, tenían una influencia especial sobre la gente. Y bueno, pues a menudo pues eran parientes entre ellos, ¿sí? Porque eran pues los levitas y había nepotismo, dice el hermano Chucho, pues, pero no, porque estaba establecido así por el Señor, que los levitas eran los que iban a heredar y se heredaba. Entonces era especial ese grupo. Por otro lado están los guardias del templo. Miren, los guardias del templo eran los que se encargaban de la seguridad alrededor del templo. Al templo no podían entrar los soldados romanos. No los confundan con soldados romanos. Estos eran los propios vigilantes que tenían los mismos sacerdotes y que cuidaban el templo. Y entonces, pues, estos hombres eran sobornables, ¿sí? Eran hombres, pues, también corruptos. Y esta gente muchas veces mentía sin pudor, porque los que los dirigían eran los mismos sacerdotes que hacían y deshacían como bien les convenía, y ahorita vamos a ver por qué. Y otro grupo eran los saduceos. Pues era un grupo pequeño pero muy poderoso, era gente muy, muy rica, poderosa, una secta pequeña, era una secta judía. Y su característica de los saduceos es que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y por eso estaban bien enojados, porque ¿cuál era el mensaje de Pedro? Que Jesucristo, el hombre al que habían maltratado y matado,
había resucitado, Dios lo había levantado de los muertos. Entonces, la mayoría de estos fueron los que intervinieron con el arresto y con la crucifixión de Jesucristo. La mayoría participaron en esto. Entonces, estos eran miembros, estos que atraparon a Jesús, estos que lo golpearon, que lo escupieron y que lo llevaron hasta la cruz y hasta la muerte, eran parte de estos grupos. Entonces, esta oposición estaba formada por gente que no quería creer en Jesús. Eran incrédulos, pero se daban cuenta de lo que sucedía y que las cosas que sucedían eran verdaderas. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando pusieron unos guardias allí en la tumba de Jesús? Y cuando se mueve la roca que estaba tapando la tumba y van con los guardias y les dicen, ¿qué fue lo que pasó? Ellos les dijeron, ¿qué fue lo que pasó? De primera voz lo escucharon ellos y les dijeron, toma, acá bajita la mano, mira, tú di que se robaron el cuerpo, pero no digas eso porque queremos acabar con este grupo. Entonces, vean cómo era esta gente, ¿no? Dice el versículo 2 y 3, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. ¿Qué era lo que les afectaba entonces? Ellos veían que lo que hicieron era bueno. Ellos conocían al tullido, al cojo de nacimiento, lo identificaban perfectamente porque estaba allí en el templo, ¿sí? Pero ¿qué era lo que les afectaba? Sus propias enseñanzas. Que la gente estaba poniendo en duda lo que ellos enseñaban, porque lo que estaban viendo y lo que Pedro les estaba hablando era algo completamente diferente a lo que ellos les habían estado enseñando, y lo que les enseñaban era que no existía la resurrección. Y era un hecho fresco, ¿sí? Tenía muy poco tiempo que había sucedido. Estaba allí el ambiente, todo mundo lo comentaba, todo mundo sabía de Jesús en ese momento, todo mundo hablaba de la resurrección de Jesucristo. Para entonces ya se habían cuestionado y pues no, que los saduceos nos enseñaron esto y ya los habían puesto en tela de juicio, ¿sí? Entonces, los saduceos se oponían porque afectaba sus intereses políticos, sus intereses religiosos estaban siendo afectados, ¿sí? Entonces, este grupo estaba debilitándose, estaba perdiendo credibilidad y mucha gente ya no los estaba siguiendo ni los estaba oyendo. Y Juan y Pedro estaban refutando una de las creencias fundamentales de los saduceos, ¿sí? Que era el tema de la resurrección, porque este grupo no creía en ellos. Entonces, aún bajo las reglas romanas, los saduceos tenían un poder casi ilimitado sobre todas las posesiones que había en el templo. Ellos ordenaban, ellos hacían y deshacían con todo lo que tenía que ver con el templo. Entonces tenían autoridad y tenían la capacidad de arrestar a Pedro y de arrestar a Juan. O sea, ellos podían hacerlo, ¿sí? Y lo hicieron. Los arrestaron, los cuestionaron, porque estaban en contra de sus creencias, en contra de lo que ellos habían enseñado acerca de la resurrección. Y esto es muy importante, hermanos, porque miren, muchas veces confundimos esta parte, porque decimos, bueno, es que son la autoridad, ¿sí? Y no queremos meternos más allá a cuestionar ciertos asuntos de la autoridad. Pero estaba un hecho que era muy importante y que estaba por encima de lo que esta secta creía. Estaba el hecho de que Jesucristo había resucitado. Entonces, Pedro y Juan estaban hablando con toda libertad
y también con toda autoridad de lo que había sucedido. Y estaban desobedeciéndolos porque les dijeron: no queremos que vuelvan a hablar de Jesús, que vuelvan a usar su nombre para sanar ni para hacer nada. ¿Y qué les dijeron ellos? ¿Tú crees que te vamos a obedecer primero a ti antes que obedecer a Dios? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, no se pusieron al tú por tú, no se agarraron a las trompadas, no se hizo la trifulca. Fueron respetuosos, pero en su posición, en lo que ellos sabían que estaban haciendo correcto y que el Señor los estaba respaldando. ¿Cuál fue el hecho que les dije que subrayaran en su Biblia? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Eso, por favor, tómenlo mucho en cuenta porque lo vamos a seguir considerando. Ahora, no es muy frecuente que por nuestro testimonio nosotros pues tengamos que ir a prisión, como el caso de Pedro y de Juan, ¿no? Sin embargo, sí corremos riesgos pues al tratar de ganar a otros para Cristo. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿estarías dispuesto a pasar una noche en la cárcel si vas a ganar a 5,000 personas para Cristo? A ver, levanten su manita, los veo así como que son 5,000. Son 5,000 por una noche, no sean así. Pero si fuera uno, ¿sí? ¿De verdad? Gloria a Dios. Ha habido gente que ha estado toda su vida en la cárcel por uno, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el riesgo que corremos? Miren, les voy a platicar. Entré a trabajar. La verdad es que es un ambiente de trabajo, yo creo que es el mejor ambiente de trabajo en el que he estado. He trabajado por casi ya 20 años y no me había tocado un ambiente de trabajo como este. Muy considerados, hay muy buenos, hay personas de todo tipo y yo sé que va a haber rechazo de lo que creo, de lo que pienso, ¿sí? Me pidieron fotos, me pidieron que les dijera a qué me dedico y las publicaron. Les llegaron al correo a todos los empleados. Ya se acercaron unos a decirme: oye, eres pastor, ya vi tus fotos, bienvenido, ¿sí? Otros no me mencionaron eso, todos me han tratado de una manera increíble. Pero yo sé que va a haber rechazo. Ya uno, así, tajante y directo, me dijo: yo no creo en nada de eso. ¿Está bien? ¿Sí? No, yo no creo en la religión. Y este cuate es muy conocido allí porque él les anda hablando del horóscopo, de las vibras, de las fuerzas y de no sé qué tantas cosas. Y entonces les da terapias y les habla de sus problemas en relación a su horóscopo. Y es bien conocido allí. Y luego cuando llegué me dijo: ¿tú qué signo eres? Así, ¿no? Y cuando me preguntó: ¿ya qué te dedicas? ¿Qué más haces? Soy pastor. No creo en eso. Así. Es buena onda conmigo, pero lo tengo así como quietecito porque sé que es natural esa oposición. Ahora, ¿qué más puede provocar la confrontación? ¿Qué más provoca? ¿Qué más puede haber cuando sepan de mi fe o cuando saben de tu fe en donde vives, en donde trabajas? Bueno, puede haber burlas, ¿sí? Puede haber rechazo, ¿qué más? Pues puede haber también interés, ¿no? Ya también una chica se acercó a preguntarme: oye, mira, yo soy católica, ¿qué piensas tú de que los sacerdotes se casen? Y le di mi respuesta muy sincera. Y le dije: no, pues yo pienso esto. Creo que se evitarían bastantes problemas si lo permitieran. Sería muy bueno. Yo tuve la oportunidad, le dije, de ser sacerdote, pero yo me quería casar y rechacé esa oferta varias veces. Me la ofrecieron varias veces y no la quise. Y me dijo:
Órale, qué padre oír eso, ¿no? Buena onda. Pero, ¿quiénes son tus opositores? Los que están allí, pues ahí hay homosexuales, son buena onda, me saludan bien, yo los saludo bien, pero yo sé que va a haber un momento en el que ya tienen ellos concebida una idea, ya están predispuestos a muchas cosas, y bueno, también allí hay gente humanista, hay psicólogos, hay mucha gente de muchas religiones, hay ateos que abiertamente dicen que son ateos. ¿Y saben quiénes son estos? Bueno, algunos son los gerentes, otros son los que me impartieron el curso. Es gente que tiene influencia sobre los demás, ¿sí? Pero una característica que tienen ellos es que entre ellos todas esas cosas, todas esas creencias que tienen, las comparten sin ningún problema. Bueno, no he visto que estén así los creyentes, solamente he conocido a uno de ellos, pero comparten sus creencias, es decir, todos ellos creen en los horóscopos, son ateos algunos, pero creen en los horóscopos, creen en que uno, en el humanismo, que el hombre, él es el que consigue y él es el que logra y él es el que establece y el que decide y que todo está en la capacidad del hombre, y creen en muchas cosas, pero en las vibras. ¿Cómo suena eso fuerte de las vibras y que se siente la mala vibra y que no sé qué? En fuerzas positivas y fuerzas negativas. Eso lo comparten entre ellos sin problema. Cuando yo les hable de Jesucristo, no lo van a compartir tan felizmente. Pero yo siempre he creído que el Señor nos pone en ciertos lugares para que brille la luz del Evangelio. ¿Será uno? ¿Serán dos? ¿Serán muchos que Dios decida para quién me puso ahí? Pero estoy dispuesto a, ¿sí? Obviamente quiero cuidar a lo que voy. Yo voy a trabajar, ¿sí? Si en la hora de la comida, si en el trayecto, algunos nos vamos juntos en el metro, se abre la plática como ya se ha abierto con algunos que les he comentado, pues yo voy a ser claro y voy a ser bien preciso en lo que la palabra dice, sin condenar, vigilando, cuidando mucho, pero firme, ¿sí? No voy a ponérselas así suavecita, porque Pedro no lo hace, ¿sí? Se va directo, les dice, ustedes lo mataron. ¿Y por qué le hace eso Pedro? ¿Por qué creen que Pedro directamente los confronta con su pecado? Ok. Le pasan, por favor, si hay micrófono, Pepito, al pastor Chucho. ¿Qué negativo es nuestro pastor Beto? Por lo que espera en su trabajo, ¿no? ¿Por qué para Pedro no fue sorprendente esto que se presentó de la oposición de todo este grupo de personas? Ya habían dado 3 años con Jesús y él fue alguien que lo dice más adelante, ellos no pueden dejar de ver, de decir aquello que vieron y oyeron. O sea, y esto lo habían visto ya de parte de Jesús, cómo la gente se le opuso y sobre todo los religiosos se le opusieron. Y al ver esta situación que se está presentando ahí con él y con Juan, bueno, no es una sorpresa para él ver de dónde venía la oposición. Y dice el Evangelio de Juan, Jesús diciéndole a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: el siervo no es mayor que su señor,
Si me persiguen a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la suya. Pero todo esto les harán por causa de mí, de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y cada uno, y ya después Pablo dice, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Y por varias partes en la Biblia nos dice que para nosotros los creyentes el camino no está allanado así, es un jardín de rosas. No, el verdadero creyente va a tener oposición. Y no es porque Beto sea negativo, está en el mundo, todos estamos en el mundo en algún sentido. Y el mundo no nos va a aceptar, no nos va a amar. Jesús fue muy rechazado, pero sin embargo ustedes se dan cuenta que hubo dos que aunque eran religiosos y pertenecían al Sanedrín, o al menos uno de ellos, Jesús los cautivó. Nicodemo, que hasta de noche, y después José de Arimatea, que se cree que pertenecía también al Sanedrín, pidió su cuerpo para darle sepultura. Y por eso decía, yo creo que nos hacía el reto Beto, ¿pasarías un día en la cárcel por 5,000? Dice uno, sí. Pero Jesús no pasó un día en la cárcel, dio su vida. Y si hubiera sido uno de nosotros nada más por el que diera su vida, lo hubiera dado. ¿Sí? Y por eso él nos reta, dice, bueno, ustedes van a padecer lo mismo, pero también dice que algunos nos van a oír, como aquí vemos que ya había 5,000 que habían oído. Y vale la pena por esos que van a escuchar, ¿sí?, toda esa persecución que pueda venir a nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Dice el verso 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres. Entonces, no importan los riesgos, ¿sí? No importan los riesgos. Tengan en cuenta que todo lo que hacemos es para Dios. No es en vano, no es en vano, es para Dios. Y Dios sabe si dentro de eso, pues a lo mejor me cierran las puertas, a lo mejor me corren, no lo sé, a lo mejor no le caigo. Yo he tenido problemas con jefes que empecé llevándome bien y en cuanto se enteraron que era creyente, todo cambió. Y fueron duros, me pusieron el pie, no me dejaron crecer, no me querían dejar, pues ciertas cosas me hicieron la vida imposible, ¿sí? Pero fue por mi fe y le doy gloria a Dios. Versículo 5. Al día siguiente, el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa se reunieron en Jerusalén. Este concilio de líderes judíos era pues conocido como el Sanedrín o el concilio judío, y es este mismo concilio fue el que condenó a Jesús a la muerte. Miren, vamos a Lucas, por favor, ayúdenme, Lucas 22, versículo 66. Dice así: al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el concilio supremo, ¿sí? Los saduceos eran mayoría en este grupo legislativo y eran los hombres más ricos, los más intelectuales y los más poderosos de la ciudad de Jerusalén. Versículo 6. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Anás y Caifás jugaron un papel muy significativo en el juicio que le hicieron a Jesús. Miren, vamos a Juan capítulo 18, verso 24. Dice así:
Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Sí? Luego ahí mismo en el 18, pero hasta el verso 28 dice: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Eran bien hipócritas, bien religiosos, ¿no? Ay, no, nos vamos a contaminar, pero querían matarlo. En su corazón estaba ese deseo y lo mataron, lo llevaron a la crucifixión. Entonces, ni a Anás ni a Caifás les gustó precisamente que este hombre, al que ya habían conseguido matar, al que ya habían conseguido ese plan malévolo que hicieron que se llevara a cabo, que lo sacrificaron, bueno, que tuviera seguidores. No les gustó. Se sacaron de onda cuando vieron que estos seguidores, para colmo, eran igual de persistentes que el mismo Jesús. O sea, dijeron: nos echamos a uno, pero ahora ya surgieron otros dos y ya hay 8,000 que los están siguiendo, ¿no? Vamos a Juan capítulo 11, versículo 49. Dice: Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Entonces, los romanos destruyeron a Anás. No destruyeron, lo destituyeron, lo quitaron de su puesto y para continuar con sus planes, al que pusieron fue a Caifás, que era yerno de Anás. Pero como los mismos judíos ven al sumo sacerdote como alguien que mientras viva pues no puede ser restituido, entonces siguieron considerando a Anás con ese título de sumo sacerdote. Por eso le daban un respeto aparente, pero en sus conveniencias, en sus tratos, con quien se dirigían y con quien hacían planes era con Caifás. Bueno, versículo 7 de Hechos. Dice: hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o el nombre de quién has hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Entonces, este concilio preguntó a Pedro y a Juan que con qué potestad, con qué autoridad ellos sanaron a este hombre, como casi diciéndoles: ¿quién está detrás de esto, no? Y miren, pónganse en los zapatos de Pedro y de Juan. Están ante ese concilio, este Sanedrín, que fue el que ejecutó a Jesucristo. Pero la diferencia está en que el Pedro de hace unos meses ya no es el mismo. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cómo estaba Pedro y Juan? Escondiéndose en el patio del sumo sacerdote, ¿sí? Al lado de una fogata. Estaban allí, a Jesucristo estaba como si fuera eso. Estaban ahí con el Sanedrín, ahí lo estaban golpeando, lo estaban diciendo, lo estaban acusando.
y por acá estaba Pedro escondiéndose. ¿Y qué hizo Pedro? Negó a Jesucristo, tenía miedo. Pero este Pedro de ahora, este Pedro que estamos viendo, ya no está al lado del fuego. Ahora el fuego está en él. El fuego del Espíritu Santo está en él. ¿Sí? Y está firme. No está con miedo. Les está contestando y les está diciendo lo que le están preguntando, y se las está poniendo más difícil. Y aparte les está diciendo, les está hablando de la resurrección, sabiendo que ahí están los saduceos. Pedro está en la misma circunstancia cuando el gallo cantó y él se hizo gallina, ¿no? Pero ahora está valiente. Ahora las acciones de Pedro y sus palabras están aterrorizando a los que lo están enjuiciando. Ok, ahora Pedro y Juan pues están más firmes, responden mediante la ayuda y la llenura del Espíritu Santo. Por eso vemos a un Pedro y a un Juan diferentes. No se preocuparon por qué contestar o qué decir. En ese momento contestaron con toda autoridad y con toda valentía y con toda firmeza, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y vemos capítulo tras capítulo, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que se ha mencionado que Pedro está actuando lleno del Espíritu Santo. Y yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, yo creo que ya te han preguntado varias veces, ¿ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? ¿A quién le han preguntado esto? ¿Ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? ¿Y qué contestas? Sí, hace 5 años, hace 10 años, el año pasado. Y yo creo que es un error que nosotros tengamos ese momento como un evento que se dio una vez. Porque algo que estamos viendo en Pedro es que se mantiene lleno del Espíritu Santo. De nada te sirve haber sido bautizado hace 5 años en el Espíritu Santo, que hables en lenguas, si eres una persona problemática, que no reflejas la gracia y el amor de Dios. Es necesario que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo para que nuestra respuesta, nuestra forma de decir las cosas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de presentar el Evangelio sea con la gracia y con el amor que nuestro Señor Jesucristo nos da. ¿Sí? Debe ser una condición constante y presente. Todo el tiempo debemos llenarnos del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos llene, decirle que sea Él el que haga su voluntad en nosotros. Eso es algo que se debe anhelar. Tú debes anhelar estar lleno constantemente del Espíritu Santo. No una ocasión, no una vez, no una manifestación, una constante. Que nuestra vida sea así, una constante, estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a Marcos 13, versículo 11. Dice así: pero cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino ¿quién? Sino el Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro habló con denuedo. Vemos a un Pedro hablando ante el concilio, donde está sometido a un juicio, demostrando que ellos habían crucificado a Jesús. Y en lugar de estar a la defensiva, de repente ya está él a la ofensiva, ¿sí? Toma el control
de la situación y les dice: miren, me están acusando de que sanamos a un lisiado, pero ustedes mataron a Jesucristo, lo crucificaron. Me están acusando de eso, pero ustedes lo mataron. Por cierto, resucitó. Nuestro Padre del cielo lo levantó de entre los muertos y vive. Él vive, ¿sí? Y los otros que se preocupaban por esa enseñanza y esa doctrina se quedaron así como: ¿qué hacemos? Se preocuparon. Versículo 11. Pues es Jesús a que se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Jesucristo es la cabeza, es el ángulo que une dos lados de un arca y las mantiene juntas, ¿sí? Es el sostén de la iglesia. Y Pedro les dice a los judíos que rechazaron a Jesús. Y miren, hablar así podría hacernos pensar que nos está haciendo falta amor para hablarle a la gente, pero necesitamos confrontarlos con el pecado. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Es necesario que la gente sepa que es pecadora, ¿sí? Es necesario, porque miren, Jesucristo espera eso de nosotros, pero no espera eso de nosotros para dejarnos así. Él quiere cambiarnos, quiere cambiar nuestra condición. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo llegó ante el padre y le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoció su pecado. ¿Y qué hizo su padre? Lo dejó con los harapos con los que llegó, le puso vestiduras nuevas. A nosotros el Señor nos ha revestido, nos ha dado un espíritu nuevo, nos ha dado vida nueva, nos ha adoptado como sus hijos. Entonces el Padre no nos deja en la misma condición. Llegamos mal, llegamos con pecado, muchos seguimos recuperándonos, muchos todavía manifestamos cosas de nuestra vida anterior, de nuestro pasado, de nuestro pecado de antes. Todavía nos estamos recuperando de muchas cosas que traíamos mal por la enseñanza que recibimos, por la educación que tuvimos, por las amistades con las que nos involucramos. Todavía llegamos a manifestar cosas así, pero estamos recuperándonos. El Señor está haciendo cambios, el Señor está obrando en nuestras vidas. Ahora Cristo ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia. ¿Y saben cómo le responde Pedro? Le responde con la palabra. Y esto es muy importante, hermanos. Es muy importante que nosotros, cuando compartamos la palabra, ¿sí? Porque si no nos vamos a salir. No podemos partir de vivencias, no podemos partir de experiencias. Debemos partir del principio de la palabra de Dios. Salmo 118, 22 dice: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. A esto se refería Pedro. Y ellos, que eran estudiosos de la palabra, sabían que Pedro estaba hablando de esto. Por eso se sorprendieron. Dijeron: pero ¿cómo es posible? Si estos cuates no saben nada. O sea, son unos ignorantes, seguramente les dijeron. No tienen conocimiento. Me están citando la palabra. Marcos 12:10. Nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Primera de Pedro 2:7. Así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Pedro está presentando el evangelio y los está confrontando con su pecado. No está suavizando el evangelio.
¿sí? Está hablando de la palabra de Dios. Y les dice, son unos pecadores. ¿Y para qué les dice esto? Para presentarles el amor de Dios. Para eso se confronta a la gente con su pecado, para decirles, pero Dios, que es un Dios bueno, lleno de gracia y de misericordia, te puede perdonar y está decidido a amarte y a hacerte su hijo, está decidido a limpiarte de todo tu pecado y a adoptarte para que no vuelvas a ensuciarte del pecado. Es para presentarles el amor del Señor que los confrontamos con el pecado. Eres pecador, pero Dios no quiere dejarte como eres. Somos pecadores, pero el Señor está trabajando, nos está limpiando, nos está transformando. Quiere sacarte de tu vida de pecado y darte una nueva vida. Pero hermanos, no existe el evangelio sin confrontar a la persona de su pecado. No podemos suavizarlo. Y no es eso solamente, y ahorita le doy la palabra. Lo que viene todavía está más fuerte, ¿sí? Que es la segunda parte, a donde a muchos les cuesta todavía más trabajo. El versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ahí se atoran un montón se atoran ahí, porque no quieren reconocer el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador. Muchas personas reaccionan negativamente a esto. Dicen, ese era un hombre con pecado, igual que yo, y ha sido pura mentira de la iglesia y nada que ver. Y no aceptan esto, no aceptan a Jesucristo. ¿Le dan el micro al hermano Chucho? Isaías lo puntualiza más en este texto que estamos estudiando de Hechos, porque fíjense cómo dice Isaías: por lo tanto, escuchen la palabra del Señor, que es lo que les está diciendo Pedro, ¿no? Ustedes que se burlan de este pueblo y dicen gobernarlo. Se está dirigiendo a los gobernantes Pedro en esta confrontación que tiene con ellos, porque un gobernante tiene la responsabilidad de cuidar por el bienestar de los gobernados. Y ellos estaban burlando de ellos, o sea, al ver la reacción de estos 5,000, se llenan de celo, ¿sí? Va en contra de lo que ellos creen, sobre todo los saduceos, porque le está hablando de la resurrección, y va en contra de sus propios intereses, no de la verdad. Así es. E Isaías sigue diciendo, ustedes, les dice a los gobernantes, dicen esto: hemos hecho un pacto con la muerte, y en este caso ellos, la muerte de Jesús. Tenemos un convenio con el sepulcro. Cuando venga la tormenta y nos azote, no nos afectará, porque nuestro refugio es la mentira. Nos esconderemos en la falsedad. Estaba describiendo Pedro estas cosas que Isaías decía. Y está mucho antes que Salmos, esa cita. Sí, por eso es Dios el Señor, no, Isaías está después. Por eso Dios, el Señor, dice así: miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. Cuando nosotros apoyamos nuestra vida en Cristo, en la piedra, vamos a tener la certeza, la seguridad que nuestra vida, aunque sea azotada, aunque vengan otros a atacarnos, va a permanecer firme, porque estamos parados en la roca. Así es. Y por eso es que Pedro, esta parte, no termina, sino quizás el versículo que resalta todo este capítulo es el versículo 12, ¿no? Porque va al punto, dice, no hay en ningún otro, en nadie más hay salvación más que en Cristo Jesús. Así es. No nos dio Dios ningún otro nombre
ninguna otra persona debajo del cielo en el que podamos ser salvos. No hay nadie más. Y esto no lo estableció la iglesia, ¿eh? ¿Quién dijo esto? Dios. Jesús mismo lo dijo. Ahorita lo vemos en Juan 14:6. ¿Sí, hermano? ¿Allá? Bueno, Juan 14:6, Jesús les contesta y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No lo establecimos nosotros, no es un estatuto que nosotros pusimos a nuestra conveniencia para manejarlo. Fue Jesucristo el que lo estableció, ¿sí? Y si Dios designó a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro hombre puede tomar ese lugar que le fue dado a Jesús. Nadie puede ser igual a Él o tratar de llevar a alguien a la salvación. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que tener una mentalidad abierta, ¿sí? Hay diferentes aspectos, diferentes formas de ver las cosas y tenemos que escuchar y tenemos que ser abiertos, pero en cuanto se refiere a la salvación, el tema de la salvación, ahí no podemos decir más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara y bien tajante. Solamente por el nombre de Jesucristo es que se puede obtener la salvación. Nuestro enfoque, hermanos, siempre debe estar en Jesús, a quien Dios ofreció como Dios nuestro Padre nos lo ofreció como el camino para tener una vida eterna con Él, para llegar a su presencia. Él es el puente que nos lleva al Padre. No hay otro nombre ni otro camino para la salvación. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y los musulmanes? ¿Y los mormones que son bien sinceros? Mi mamá que es bien dadivosa y siempre está viendo por la gente y orando por los demás. No es por obras, hermanos. No es por obras. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Es solamente por medio de Jesucristo. Y si yo más o menos, eso es suavizar el Evangelio. El Evangelio dice, es Jesucristo, ¿sí? Es a través de Cristo y no podemos negociar con estas dos cosas. Eres pecador y necesitas a Jesucristo para ser salvo. Esas dos cosas son las que tenemos que presentar para compartir el Evangelio. Tú ofendiste a Dios, tú pecaste, porque la gente dice, no, es que yo no soy malo. No, sí. Apenas estaba hablando el domingo con alguien que me decía, es que esta enfermedad. Yo le dije, no, tu alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado y ofende a Dios. Y tú tienes que arrepentirte de ese pecado y pedirle a Cristo que Él te limpie y que por medio de Él tú puedas ser libre de ese pecado, porque Jesucristo ya pagó en la cruz por ese pecado que tú tienes. Pero tú eres un pecador. Sí, me dijo. Pero me estaba diciendo que estaba enfermo. Nel. No. ¿Sí? Verso 13 y terminamos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. ¿Sí? Porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Saben por qué tiene valor esto? Porque Pedro había creído. Pedro ya había experimentado que le había fallado a Jesús. Él ya lo había negado y experimentó su perdón. Por eso tiene tanto valor y tanta trascendencia lo que está haciendo Pedro, porque lo está viviendo. No son solo palabras, las estaba viviendo. Él ya había sido testigo del perdón de Dios y del amor y de la gracia del Señor. Tú también, hermano, tú también has sido ya perdonado. Nosotros hemos sido perdonados de nuestro pecado. Somos testigos del amor y de la gracia de Dios. Compartamos eso a la gente que está en pecado. No lo rechaces.
no los condenes, háblales, confróntalos con su pecado, dile: eres un pecador y necesitas a Cristo. Él te puede perdonar, Él te puede salvar. Yo estaba en esa condición y ahora estoy en otra. ¿Ven la diferencia? No nada más es decirle: tú. No, sí eres un pecador y Cristo quiere cambiarte. Cristo quiere hacer la obra por ti y quiere darte una nueva vida para que tú dejes ese pecado y ahora vivas diferente y camines diferente. Esa es la obra de Jesucristo y esa es la manera como nosotros la tenemos que presentar. Y la gente lo va a notar porque va a darse cuenta que verdaderamente nosotros estábamos en una condición así. Se va a dar cuenta y va a decir: sí, pues están las marcas de tu pecado, los puedo ver. Yo tengo marcas de mi pecado, de mi desobediencia, de mi rebeldía. Las tengo presentes, las veo en el espejo y recuerdo de dónde me sacó el Señor. Tuvo misericordia de mí. ¿Sí? Cuando la gente ve que el vecino se enoja, ¿saben qué hace? Lo justifican. Dicen: no, pues es que trabaja todo el día, llega bien estresado, pues sí, lo agarraste en sus 5, la verdad es que, pues pobre, ¿no? Pero cuando pecas tú o te enojas tú, ¿sabes qué te dicen? No, que muy cristiano, ¿sí o no? Porque quieren ver algo diferente en nosotros. Debemos hacer una diferencia. Y la manera en cómo vivimos y cómo nos comportamos y cómo hablamos, eso es lo que va a hacer la diferencia. La gente va a notar y va a decir: creo que sí. Y entonces se va a interesar en tu testimonio, en tus palabras, en lo que les compartes y va a decir: porque estoy viendo cómo eres, cómo caminas, cómo te expresas, cómo vives. Y lo que me dice aquel fulanito de las vibras y de todo eso, pues es puro choro. Porque aparte el cuate es bien agresivo. Sí. Preguntas, hermanos, por favor. Y una señora le estaba comentando a otra parece que de su familiar, de una mujer, y sentí feo, sentí como celo y no sabía, o sea, me quedé callada, pero le decía: es que dice ser muy cristiana, pero es muy grosera conmigo y hasta me avienta las cosas. Y pues, yo me quedé así como diciendo: ay Señor, perdona a quien haya sido, quien le haya hecho eso, porque igual no ha de ser cristiana así creyente o como todos que tenemos defectos, pero al pasar un momento así, o sea, yo me quedé así como diciendo: Señor, perdona a esa persona, porque si fuera yo, o sea, que estuvieran hablando de mí, pues no daría buen testimonio, no sería yo creyente, en realidad ahí yo no. Por eso la importancia de lo que les decía, ejemplo. Mantenernos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Mantenernos llenos del Espíritu Santo. Esa debe ser una oración diaria. Señor, lléname de tu Espíritu. Yo no puedo con mi situación. Yo no puedo reflejar nada. Yo soy una basura, pero tú en mí puedes alumbrar en la oscuridad y en el pecado y traer bendición para los que están lejos de ti. Esa es la llenura del Espíritu que nosotros debemos pedirle al Señor constantemente, ¿sí? Para que no nos veamos nosotros, que se vea la luz del Señor. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Oramos? ¿Qué les gustaría que le pidiéramos al Señor esta noche? Ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, mi hermanita, nos da mucho gusto verte aquí. Gloria a Dios. Hemos estado orando por ti y es una bendición verte de pie con tu hijo. Gloria a Dios. Padre bendito, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu Espíritu nos permita dar los frutos que no podemos dar, que es
imposible dar en nuestras fuerzas. Solamente por medio de tu Espíritu es que nosotros podemos dar frutos diferentes. Danos la llenura de tu Espíritu para darte a ti la gloria en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias por la vida de nuestra hermana Adi, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con ella, tú la has sostenido. Sigue trabajando en ella, en su cuerpo, y sánala por completo. También por su hermana Ara te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.